¿Qué tal? Bien, vamos a analizar, vamos a seguir viendo funciones. Hoy vamos a ver funciones estadísticas. ¿Qué es la estadística? Es una herramienta de las matemáticas o un área de las matemáticas que se encarga de analizar la información, de procesar datos y a partir de esos datos pues inferir algunas cosas. ¿Qué es un dato? Es una observación. Por ejemplo, si estamos midiendo estudiantes, pues un solo estudiante es un dato, ¿no? Es una observación. Si estamos contando camionetas, pues una sola camioneta, pues es una sola observación. Y de acá se desprenden lo que es una población. La población es el conjunto de todos los datos, pero hay ocasiones que no puedo analizar todos los datos. Entonces lo que se utiliza es algo que llamamos una muestra. Que es una muestra? Es una porción de datos que representen o que representan a todas la población, ¿no? O sea, como no puedo contar todo, pues solamente utilizo una parte, pero que sea totalmente representativa de la población. Eso es una muestra. Hoy vamos a empezar, vamos a analizar eh, vamos a hacer un ejercicio de analizar mínimo 30 datos. Vamos a analizar el consumo de tortilla. Bien, vamos a conseguir 30 datos. ¿Cuántas consumes? La pregunta es, ¿cuántas, cuántas tortillas consumes al día? ¿Eh? Supongamos que entrevistamos a 30 personas y pues nos contestan, ¿no? Los siguientes datos. 5, 6, 2, 3, 7, 8, 15, 4, 0, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 2, 1, 2, 0, 9, 4, 12, 3, 5, 6, 7, 8, 9. En alguna ocasión algún alumno me dijo que consumía hasta 20, 25 tortillas. Voy a poner 20 tortillas. No sé cuántos llevemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya hasta me pasé. 20, 4, 9, 6. ¿Sale? Vamos a ver cuántos datos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 8 por 5, 40 datos. Tenemos 40 datos. Bien, ¿qué podemos decir de, qué podemos decir de de esta colección de datos, ¿no? Bien, no podemos, o sea, si los vemos así, me dijeran por ahí, así muy de lejitos, pues son muchos datos y no puedo analizar casi todo. Obviamente, más adelante vamos a ver algo que son las distribuciones de frecuencias que sirven para cuando es mucho texto, muchos datos. Ahorita vamos a analizar, ¿qué lo podemos hacer? Bien, podemos calcular el mínimo, podemos calcular el máximo, podemos calcular el promedio, que también lo conocemos en estadística como media aritmética. Podemos, mínimo, máximo. Bueno, ¿cómo calculamos el mínimo? Pues el mínimo es con la función min. Aquí está. Tabulador la tomo. Y vean aquí número 1, número 2. O puedo poner un rango. Cierro paréntesis. ¿Sí? La persona que menos consume tortilla es la que no consume nada. Por eso es el mínimo. El máximo, tomo la función max. También es un rango. Selecciono. Y cierro paréntesis. Y ahí está, la persona que más consume tiene 20 tortillas. El promedio, en promedio de todos los datos, del conjunto de datos que tengo, el promedio, ya habíamos visto la función promedio, perdón.
signo igual, promedio, tabulador, y acuérdense, es un conjunto de datos, bueno, rango, cierro paréntesis y enter. Es 6.2, pero vamos a, con F2 edito la celda, le digo que quiero redondear, acá estás, hasta abajo, redondear, tabulador, fin, cuotas decimales, 0 decimales, cierro paréntesis. ¿Sí? En promedio, estos 40 datos, en promedio consumen 6 tortillas. También necesito contar los datos, la función contar, ya la habíamos visto anteriormente. Cuenta el número de celdas que están utilizadas, cierro, y ahí está, perdón, voy a ponerle acá número de datos, número de datos, es con la función contar, signo igual, contar, signo igual, contar, selecciono la tabulador, también es un rango de, cierro paréntesis y doy enter. Ahí está, 35 datos. ¿Qué otra cosa podemos decir? El rango, el rango me dice qué tanto están abiertos los datos, cómo se calcula, al máximo, al máximo le descuento el más pequeño y, el rango es qué tanto está abierta mis datos y me dice que en 20 unidades, o sea que va de 0 a 20. ¿Qué otra cosa podemos hacer? También podemos sacar la moda, que es el dato que más se repite. Le doy signo igual y invoco la función moda. Está en la parte de abajo. Moda 1, moda varios, aquí está, la tomo y que le digo que me diga cuál es el dato que más se repite. Y ahí está. El número que más se repite es la moda, el número 5. Tenemos también la mediana. Recordemos, la mediana es el número que está más al centro. Igual también le llamo mediana. La tomo y le digo cierro. Y ahí está, es 6. Ese es. Bien, lo que es promedio, moda y mediana, nosotros le decimos que se llaman medidas de tendencia central, y lo que nos marca es qué tanto están los datos, qué tanto están concentrados en la mitad. Si nos damos cuenta, la media y la mediana se dieron igual. Quiere decir que sí están concentrados, y la moda está un poquito más abajo, que es de número 5. A ver, permítame. Bueno, media y mediana. Bueno, miren, voy a pegar. Ay, Dios mío. Bien, voy a pegar este dato. Está trabajando, bien. Bien, ¿qué es esto? Medidas de tendencia central. La medida de tendencia central, pues me dicen qué tanto están al centro. Acá tenemos, por ejemplo, una gráfica donde me marca el rango. Por ejemplo, nuestros datos van, aquí lo tengo calculado, nuestro rango dice que va del 0 al 20. Quiere decir que va desde acá hasta el número 20. Cuando la moda, mediana y media aritmética están en el centro, quiere decir que es o se forma una campana simétrica, ¿sí? Que todos los datos están totalmente al centro. Esta es también la conocemos como distribución que está totalmente cargada hacia la izquierda. Nosotros le decimos que es negativa. Cuando está cargada totalmente a la derecha, que estuviera de este lado, nosotros decimos que está cargada positivamente. Bien, en este caso, ¿por qué mostrarles esta imagen? Bueno, comentarles que
La mejor medida de tendencia central es la mediana, porque siempre está en medio de las otras dos medidas de tendencia central. O sea, siempre está entre la moda y la media aritmética. No importa que esté del otro lado, de este lado. Aquí está negativamente, positivamente estuviera de este lado, pero igual de la misma manera cambia. La mediana queda arriba, después sigue, la media queda arriba, después sigue la mediana y luego la moda. Por ejemplo, acá tenemos igual la mediana vale 6, la moda vale 5 y la mediana vale 6. Quiere decir que está de este lado, pero la mejor medida de tendencia central es la mediana. Siempre que tengan que hacer un ejercicio o a cuál de todas esas tres medidas tienen que hacerle caso, pues la medida de tendencia, la mejor que ustedes tienen que utilizar o hacerle caso es a la mediana. Y después viene lo que es la desviación estándar, ¿no? Aquí le llamo desviación estándar, ahorita les platico. Aquí está desviación estándar. Selecciono, igual es un rango, cierro datos perdón, aquí pongo desviación estándar. Desviación estándar y voy para allá. Desviación estándar es igual a desviación estándar, desviación estándar, la tomo, me dice que es un rango, selecciono el rango, cierro paréntesis y ahí está. La desviación estándar es de 4.2. La voy a redondear, F2, la voy a redondear, la tomo, voy fin, coma, 0 y cierro paréntesis. La desviación estándar vale 4. ¿Y qué significa eso? Bien, voy a pegar nuevamente una imagen. Voy a pegarla. Bien, y aquí me muestra. Me voy a acercar. Esa es la desviación estándar. Me dice qué tan desviados están los datos del centro a partir de la media. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, esta gráfica me dice que aquí está el número de vacas y este es el kilogramos de leche aproximadamente. Bueno, ¿qué significa acá? Voy a utilizar lo sombreado. Quiere decir que los datos están desviados 4 datos para acá y 4 datos para acá. Hay un teorema que se llama el de Chebyshev. Chebyshev me dice que cierto porcentaje está concentrado en una desviación estándar, otro porcentaje está concentrado a 2 desviaciones estándar y las últimas en tercera. A 3 desviaciones estándar. Pero lo importante es acá es lo que me dice esta parte. Me dice que, por ejemplo, la media es, ¿dónde está? La mediana es 6. Quiere decir que en promedio 6 personas consumen, estas personas consumen 6 tortillas. Pero me voy a encontrar que los datos están desviados 6 para abajo, que sería, por ejemplo, acá yo tengo 6, que es la media, y tengo la media menos la desviación estándar, y de este lado es la media más la desviación estándar. ¿Qué quiere decir? Que los datos están desviados 4 para acá y 4 para acá, 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Quiere decir que si llega otra persona y le pregunto aproximadamente, no siempre es así, aproximadamente va a caer, van a estar desviado por 4 tortillas su consumo, ¿no? Si llega otra persona y yo le pregunto cuánto consume de tortilla, pues seguramente me va a dar un número entre 2 y 10, ya sea que caiga del lado izquierdo o que caiga del lado derecho. Es importante saber eso porque en estadística se utiliza mucho la desviación estándar y me dice qué tanto están desviados los datos a partir de la media. Hay otras herramientas, como lo mencioné hace ratito, que me indican que cierto porcentaje va a caer a la izquierda y cierto a la derecha. Pero es importante que tengamos ese conocimiento para poder concluir algunas cosas. Por ejemplo, acá yo les puedo comentar que
De 35 personas encuestadas, de esas van desde 0 hasta 20 tortillas. En promedio, estas personas consumen 6 tortillas, ¿sí? El número de tortillas que más se repite entre esas 35 personas es 5. El rango me dice desde dónde a dónde va mi número de datos, va del 0 al 20. La mediana es igual que la media aritmética 6 y la otra medida es la desviación estándar y me dice que están desviados por 4 unidades los datos. O sea, si llega alguien más y me pregunta, yo le pregunto cuántas tortillas consume, seguramente me va a decir que consume entre 2 y 10 tortillas, porque ahí está concentrado de las la mayoría de los datos están concentrados alrededor de la media aritmética, perdón. Bien, ese es uno. Aquí ya tengo calculado, es esto. Esto se llama, bueno, pues es estadística descriptiva. Solamente estoy describiendo lo que ven los datos, porque a simple vista no puedo decidir bien, o sea, no puedo ver bien todos, todos los datos. Hay algo también muy conocido que se llama, algo que sirve para analizar datos, que son las distribución de frecuencias. Las distribución de frecuencias. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, primero tengo que definir algunas cosas. Cuando son ¿para qué sirven las distribuciones de frecuencias? Las distribuciones de frecuencias se utilizan cuando son muchos datos. Yo voy a ahorita a elaborar mi distribución de frecuencias, pero en realidad pues son muy pocos datos, son 30 datos. Pero se utilizan cuando son muchos datos. Cuando estamos analizando 300.000 millones de datos, se utilizan bastante la distribución de frecuencias porque no es tan fácil ver datos como lo hice con la estadística descriptiva, sino que lo que tengo que hacer es empezar a agrupar. ¿Cuál es el primer paso para crear distribución de frecuencias? Bueno, lo primero que tengo que hacer es contar los datos. Contar datos. Contar los datos. 2, tengo que saber el número de intervalos. El número de intervalos yo lo propongo, aunque se recomienda que sean menos de 15 y no más de 7, ¿sí? Para que no estar. Y después calcular los intervalos. Calcular los intervalos. 4. Que tengo que hacer? En el cuarto paso tengo que ver las frecuencias absolutas. Después 5 frecuencias, relativas. Después el sexto paso son las frecuencias acumuladas, positivas, y después las frecuencias acumuladas negativas. Negativas. Perfecto. ¿Cómo calculo esto? Contar los datos, pues utilizo la función contar, como lo hicimos hace rato. Contar, selecciono, le digo que cuente los datos y ya sé que son 35. ¿Cómo calculo el número? El número de intervalos, yo voy a pedir 4 intervalos porque yo así lo requiero. Si usted quiere escribir 7, 8, 10, los que usted quiera, pues no hay ningún problema, los puede escribir directamente aquí. Calcular los intervalos, tengo que tener, bueno, aquí voy a apuntar el número de intervalos. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3 y aquí está el 4. Voy a moverlos tantito porque voy a poner letreros. Bien, aquí voy a poner el límite inferior y aquí voy a poner el límite superior. ¿Cómo calculo los intervalos? Bueno,
Para los intervalos necesito calcular, o sea, tengo que calcular el rango, es rango, ajá, bueno, ya tengo el rango, no le voy a hacer confusión, le voy a poner, es el máximo, abro paréntesis, es el máximo menos el mínimo, cierro paréntesis, dividido entre el número de intervalos, ¿sí? Y entonces me está pidiendo 5 intervalos. Voy a armar los intervalos, entonces yo le digo, a ver, signo igual, agarro mi límite inferior, 0, aquí lo pongo, después a ese 0 le sumo el tamaño del intervalo, es 0, voy a poner es 0 más el tamaño del intervalo y le voy a quitar 1. Ustedes se pueden preguntar por qué, bueno, y me sale 4, ¿por qué quitarle 1? Porque son 5 unidades. Si yo empiezo a contar a partir del 0, o sea, el 0 toma su valor. Por ejemplo, 0 es un dato, 1 es el segundo dato, 3 es el tercer dato, 4, ay, repito, 0 es el primer dato, 1 sería el segundo dato, el 3 sería el tercer dato, el 4 sería el cuarto dato y el 5 sería el quinto dato. Por eso es que le descuento 1. ¿Sí? Entonces el siguiente intervalo es este más 1. Tengo 5, pero tengo que hacer lo mismo que acá. Hago el autorrelleno, voy a ver si funciona. Aquí sería, perdón, bueno, rápido. Signo igual sería, abro paréntesis, sería este más el intervalo, el tamaño, y le descuento un 1. Sí, sería 9. Este sería igual a este más 1. Y acá sería signo igual, abro paréntesis, sería este más el tamaño del intervalo, cierro paréntesis y le descuento un 1. Por último, sería signo igual, este más 1. Y por último, este sería, abro paréntesis, sería este más el tamaño del intervalo, cierro paréntesis y le descuento 1. Espero que quede claro por qué tengo que restarle 1, porque cuento el número de datos. Entonces el número de datos empieza desde el 0. Yo quiero 5 datos. El 0 es 1, el 1 es 2, el 3 es... El 1 es el 2, el 1 es el 2, el 2 es el 3, el 4 es el 3 es el 4 y el 4 es el 5. Perdón si estoy si lo estoy haciendo más bolas de lo que tengo que hacer. ¿Qué significa esto? Frecuencias. ¿Qué son? Bueno, las frecuencias. Tengo que contar el número de datos que caen en este intervalo. Por ejemplo, de 0 a 4. Tengo que contar cuántos datos caen de 0 a 4. Voy a ponerles un color a los intervalos, por ejemplo, amarillo. El segundo intervalo que sea azul. El tercer intervalo que sea azul fuerte. Y el último que sea un color rojo. Bien, voy a contar del intervalo, es del 0 a 4. Entonces voy a poner el color amarillo que estoy pidiendo. De 0 a 4, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, también 10, 11, 12, 13 datos.
Bien, estoy contando 13 datos que están entre 0 y 4. Más adelante, en otra clase, les voy a enseñar a utilizar la función frecuencia. Ahorita lo estamos haciendo de manera mecánica, pero más adelante lo vamos a hacer de manera automática, ¿no? Bien, ya tengo ahora voy con los del intervalo de 5 a 9, que son color azul. Del 5 a 9. Bien, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acá son 15 datos. Voy a utilizar ahora vamos con el tercer intervalo. Sale, voy a contar todos los que estén entre 10 y 14. 1, 2, 3. Solamente hay 2 datos. Creo que me falta contar uno, pero ahorita checo. De 15 a 19, que es color rojo, tenemos 1, de 15 a 19, 2. Solo tenemos 2 datos. Si me doy cuenta, en la parte de acá me falta contar 3 datos. Voy a insertar la función suma. No. Sí, la tomo. Suma, selecciono los datos, cierro y enter. Hay 32, me faltan 3 datos. Entonces me faltan el 11, el 8 y el 7. El 11, bueno, el 8 y el 7 aquí van de 5 a 9, que es color azul. 8 y 7. Entonces serían 17 datos acá. Y me falta contar el 11, que sería acá. Aquí sería este azulito. Serían 3. Ahí están, 35 con 35 datos. Y ahora voy a calcular, bueno, aquí ya están 35 datos. 13, 11. Voy a quitarle sin relleno. Aquí están todos los datos, lo voy a poner en negrita. Y ahí tenemos, ¿no? Voy a calcular la frecuencia. Frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula? Lo único que tengo que hacer es dividir el número de frecuencias entre el número de datos. Es igual el número de frecuencias entre el número de datos. Igual el número de frecuencias entre número de datos. Igual número de frecuencias entre el número de datos. Y ahí está. Todo esto debe dar igual. Llamo la función, selecciono, debe ser igual a 1. Sí, está. Y estas mismas, las frecuencias relativas, las convierto a porcentaje. Entonces, le doy signo igual para copiar la celda, le doy enter, selecciono y les digo que es tipo porcentaje. ¿Sale? ¿Sí? Ahí tenemos 0.37. Es que le puse número 1. Ahí está. Y obviamente el resultado debe ser igual al 100%.
Ahí está. Estas son las frecuencias relativas. Primero es tamaño en números y después lo convierto a porcentaje. ¿Qué me indica esto? ¿Qué quiere decir? Me dice que el 37% de los datos que tenemos que consumen tortilla, el 37% consume 13 tortillas, el 49% consume 17 tortillas, solo el 9% consume 3 tortillas y solamente el 6% consume las tortillas. Les comentaba al principio que lo que es las frecuencias relativas es que tengo que ordenar la información. Cuando son muchas colecciones de datos o muchos datos, lo que hacemos es crear distribución de frecuencias para que sea más fácil de analizar los datos. Ese es el fin de la estadística. Analizar los datos. Ahorita solamente tenemos 35 datos, pero imagínense para 60, 70 datos o 100, 200, 300 millones de datos, pues sería de gran ayuda construir frecuencias porque me da hasta el porcentaje de lo que están, porcentajes de dónde se encuentran colocados los datos. Y está la frecuencia acumulada. Aquí le voy a poner positiva. Y tengo también la frecuencia. Voy a duplicar estos datos. Pero y tengo también la negativa. Tengo la negativa y tenemos un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos y 4 intervalos. ¿Sí? Tenemos los intervalos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues solamente ir sumando, por ejemplo, miren, le digo que tiene el 37% y ahora le voy sumando lo que tenía antes más el siguiente porcentaje, lo que tiene más el tercer porcentaje, lo que tiene más el último porcentaje y llego al 100%. ¿Qué significa esto? Bien, la frecuencia acumulada positiva se lee de la siguiente manera. El 37% de las personas consumen menos de 5 tortillas. El 86% consumen menos de 9 tortillas. ¿Sí? El 94% consume menos de 19 tortillas. ¿Sí? A comparación, bueno, en la frecuencia acumulada positiva se utiliza el límite superior para poderlo leer y viceversa. Por ejemplo, acá empezamos de esta manera. Empezamos con el 100% y ahora el 100% se le va descontando para poder crearla. Menos el 37% es igual a lo que tenía, menos el 49% es igual a lo que tenía, menos el 6%. A ver, repito, signo igual es menos el primer intervalo, sería menos el segundo intervalo, es igual a menos el tercer intervalo y es igual a menos el último intervalo y llega al 0%. Para poder leer la frecuencia acumulada negativa, esa es al revés, perdón, creo que tengo un error acá. El 63% de la población consume menos de 5 tortillas. A comparación de la positiva, ¿no? El 86% consume más de 9 tortillas. Perdón, lo había equivocado, están al revés. Repito, el 94%, estoy en tercer intervalo, el 94% consume más de 14 tortillas. Y acá de este lado, el 6% consume menos de 15 tortillas. ¿Sí?
A partir con, bueno, con estos datos pues me sirve para poder inferir o poder sacar decisiones o poder sacar datos, no sacar datos, sino inferir sobre lo que me está diciendo los datos que me están dando, en este caso de consumo de tortilla. ¿Sí? Espero que me hayan entendido, perdón. La próxima clase o el próximo video va a ser automatizando toda esta parte, ¿no? Utilizando ya de manera automática la función frecuencia, de manera automática crear las ojivas positiva y la ojiva negativa. Bien, es todo, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.